¿Qué tiene que pasar ahora? Apauqui decía que haya una conversación pública entre Luisa González y Leonidas Giza. Pero tú ya tuviste esta reunión, tú ya te sentaste también con Leonidas Giza y con otras izquierdas, otros representantes, e hicieron un documento. Recordar ese documento y decir qué es lo que se puede venir en esa conversación. A ver, aquí unidad, unidad, unidad es la Hasta que forma duela, que como este dicen. país puede salir adelante, puede salvarse de la catástrofe a la que se avecina. Es evidente que eso es lo que hay que hacer. Creo que también hay conciencia histórica por fin en este momento. Y también hay conciencia histórica de las derechas, ¿no? Desde los conservadurismos fascistas, que lo que quieren es sembrar cizaña al máximo para que no se Sí, concrete esta unidad. sí. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que tenemos un camino recorrido. ¿Ya? A mí me delegó Luisa Sí. el año pasado, agosto por ahí, que armemos este acuerdo de unidad en los progresismos, izquierda, centro, para poder construir un programa común y de ser posible una alianza electoral. Creo que ese esfuerzo que yo te digo, yo lo disfruté muchísimo porque fue la oportunidad que tuvimos de, entre diversos, construir un programa común, Claro. encontrar los acuerdos mínimos, encontrar las agendas prioritarias, encontrar nuestras divergencias también y sentarnos a procesarlas. Y yo te digo, esto quizás me demore un poquito en explicar, pero es muy, muy importante, porque entramos a detallar cada aspecto de la política pública. O sea, hablamos de casi todos los ministerios que existen en el Ejecutivo, de las funciones de transparencia, de las autonomías judiciales, de la relación con los gobiernos autónomos centralizados, de nuestro marco constitucional, etcétera. Todo. Pasamos a revisar la historia reciente de nuestro país. Vimos también aspectos que se debían corregir de lado y lado. Fue un ejercicio realmente purificador, purificador en donde encontramos un programa común alrededor de los principales puntos en común y señalando claramente nuestras diferencias y divergencias, ¿no? Y alrededor de las divergencias buscamos dentro de esas divergencias cuáles eran los puntos en común y ya solo las notas al pie de página que queden las diferencias, ¿no? Entonces es un documento extenso de 25 páginas con acuerdos y un párrafo con los disensos, ¿no? Que eran básicamente el timing de cuando se hace si es que se hace la moratoria minera, por ejemplo, antes o después de la auditoría minera que se acordó. Claro. O sea, entonces, por ejemplo, un sector de la mesa decía, no, tiene que ser antes de que inicie la auditoría. Nosotros decíamos, tiene que ser después de que se dé la auditoría. Ahí pasamos al proceso de moratoria. Entonces, son detalles ahí que se acordaron, o por ejemplo, el tiempo de transición para salir del extractivismo. Nosotros decíamos, aquí tú tienes una planificación, no puedes decir, ya, mañana cierra todo, no, no. Teníamos que decir, no, aquí esto requiere una planificación estratégica en donde tú tienes que ir analizando la tasa de extracción con equidad intergeneracional para que tú puedas tener algo de recurso hoy, pero también mañana, pero también pasado. Es decir, tú, tus hijos y tus nietos. Que pueda haber una cuestión de sustitución de la matriz productiva que vaya sustituyendo la fuente de divisas, por ejemplo, en el ámbito petrolero, o superando grandes desigualdades estructurales respecto a nuestra matriz productiva. Es decir, ¿por qué exportamos el petróleo crudo e importamos la gasolina, el diésel, los agroquímicos, los fertilizantes, los insecticidas, los químicos, las pinturas? ¿Por qué no industrializamos nuestro petróleo con un complejo petroquímico que sirva a su vez como motor de nuevas industrias y ya no son extractivas? Es decir, salir de una matriz petrolera o extractiva en general colonial, que es cuando se llevan el recurso y nos dejan los daños, a una matriz que puede seguir teniendo algo de extracción, pero industrializante, que no solo nos dejen los daños, sino que nos dejen también alternativas económicas productivas. Eso eran partes de los acuerdos. Sí, llegamos a todos esos aspectos. Hablamos muchísimo de soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Porque es fácil decir soberanía alimentaria, pero estamos comiendo frutas chilenas o estamos importando galletas, cuando no me digas que no podemos producir algo tan sencillo. Entonces, ¿cómo poder armar una estrategia de protección a nuestros agricultores? ¿Cómo enfrentar la crisis migratoria masiva del campo
que nos está despoblando el campo, la edad promedio en el campo se acerca a los 50 años. No. Es decir, ya los jóvenes ya no están ahí. Y si no logras un salto brutal de productividad en el campo, vamos a ser dependientes de la importación de alimentos. Sí. ¿Tú puedes creer que una potencia como Ecuador ahorita todavía es dependiente de importación de alimentos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr soberanía en maíz, en trigo, en los diversos superalimentos que son particularmente tradicionales o eran en las comunidades indígenas, pero que deben ser implementados en términos de una dieta de todos los ecuatorianos? Estoy hablando por el hecho, por ejemplo, de la quinoa, ¿no es cierto? Sí. Pero otros ejemplos como la lenteja, ahora que resulta que importamos el 100% de la lenteja de Canadá. Sí. O sea, estamos destruyendo nuestra base alimentaria. Entonces hablamos mucho de eso. Lindo. ¿Qué medidas necesitamos para implementar todo aquello? Hablamos sobre una cuestión difícil también, como fue la cuestión de la institucionalidad. ¿Ya? La institucionalidad, ¿qué hacemos? Nosotros teníamos sobre la mesa un proyecto reconstituyente. Sí, pero ellos decían, es que tenemos miedo de que salga una constituyente tipo Chile, en donde en vez de salir constituyente progre, nos sale una constituyente facha, y ¿sabes qué? El mayor autogol de la historia. Sí. Entonces, ok, veamos, diseñemos esto bien. No, pero es que nosotros solo queremos cambiar ciertas cosas. Bueno, entonces propongamos algún método acotado, etcétera, y fuimos trabajándole, hasta acordar de que necesitábamos un proceso que permita renovar institucionalmente a las funciones autónomas, porque todos estuvimos de acuerdo que función judicial, fiscalía, superintendencias, etcétera, provenían de la banca, de los sectores oligárquicos, y de que con ellos iba a ser imposible gobernar el Ecuador aplicando la Constitución. Vimos muchos ejemplos de cómo la Corte Constitucional avaló políticas neoliberales que iban en directa contradicción con el texto constitucional. Entonces, con eso no se puede. Cuando la Corte Constitucional, por ejemplo, sentenció que era legal evadir impuestos, que no tenía que haber obligación de reportar los paraísos fiscales. Oye, ¿por qué la Corte se mete en esas cosas? Porque eran parte del proyecto neoliberal, y mira lo que ha significado en términos de destrucción de nuestro país. Wow. Entonces, muy técnicamente, con un equipo de lujo, realmente los delegados de los diversos partidos y movimientos, y entramos a todos esos detalles, muchísimos detalles. Pero, ¿cómo sustituir el ingreso de divisas de estos? En relación a la minería, no solo la cuestión de la auditoría socioambiental, que por supuesto debe estar incorporada, sino también los aspectos de inversiones, de comportamiento tributario, si han estado exportando lo que prometieron que iban a exportar, si encontraron fuentes de energía propia para no depender del sistema eléctrico nacional subsidiado, si es que están invirtiendo en la mejora de la vialidad, porque esos grandes volquetas se llevan el recurso en tierra, digamos, con enorme peso, y dañan las carreteras, y eso afecta a las comunidades, pero también a las zonas urbanas. O sea, tocaron un montón de temas. Si es que íbamos solo a sacar tierra con cobre, o si íbamos a refinar el cobre y tener cátodos hechos en Ecuador, o cables para la electricidad hechos de cobre ecuatoriano. Si es que íbamos a ser una potencia en ese aspecto, sí íbamos a quedar con una matriz minera colonial. Sí, también hablamos sobre la refinación del oro, hablamos que la minería no es una sola palabra, la minería se divide en gran minería, mediana minería, pequeña minería artesanal, la minería del rol del Estado. Hablamos sobre cómo antes teníamos, por ejemplo, un ministerio de minería, en donde tú podías ir a reclamar si es que algo estaba mal. Ahora, ¿a quién reclamas? Sí. Teníamos una agencia de regulación y control minero, que los gobiernos neoliberales la destruyeron. ¿Para qué? Para que haya libre albedrío y ahora la minería esté tomada por el crimen organizado. Eso fue diseñado, fue planificado para generar este caos. ¿Sí? No porque, se jalaron. No, todos lo advertimos y sin embargo lo hicieron. Teníamos un instituto de investigación geológico minero. ¿Para qué? Para que el Estado pueda tener información de las reservas y no sea patrimonio de las empresas transnacionales que saben más sobre nosotros que nosotros mismos. Sí. ¿Sí? Teníamos una empresa nacional minera, pública, para que pueda aprender de las tecnologías extranjeras y no tener que estar todo el tiempo esperando que llegue por ahí una inversión canadiense o de nuevo disfrazada de canadiense, sino que pueda haber capacidad propia. Todo eso conversamos. Andrés, y si todo eso conversaron, ¿qué tendrían que conversar? Hay un montón de cosas y después la prensa diciendo no. Bueno, la prensa, y a veces yo lo he dicho, mea culpa,
bueno, ¿cuál fue el resultado de la unión de las izquierdas? Claro, pero si todo eso está en un documento, si todo eso se habló, y además hay gente aquí que está diciendo la minería, porque hay temas que importan, que tal vez la izquierda no lo pone como principal, porque sé que hay otras cosas urgentes, pero que a la gente le importa. Temas de feminismo, yo me acuerdo que eso también lo hablábamos el otro día, temas de minería, lo del extractivismo es sorprendente, lo de la soberanía alimentaria también, porque eso es una preocupación que no solo tiene la Revolución Ciudadana, sino que también es parte del plan y fue parte del plan de Leonidas Giza. O sea, si ya hablaron de todo eso, ¿qué es lo que tendrían que hablar ahora? ¿Sentarse a hacer qué? Yo creo que lo que tenemos que es ratificar nuestros acuerdos de que los vamos a respetar, presentar esto al país. Ojalá que no solo sea una cuestión ahí de 2 o 3 dirigentes, sino que pueda ser auspiciado por la infinidad, creo que 200 organizaciones sociales participaron en el proceso, auspiciaron lo mismo y avalaron el documento de los acuerdos, para que esto tenga un aterrizaje nacional, para que este debate se pueda dar públicamente y se vea que el país tiene una dirección, de que tenemos una agenda común, de que significa bienestar para todos, de que significa mantenerse fieles al texto constitucional y de que podamos de esa forma avanzar, ¿no? Entonces, pero mira, esto es un componente, ¿ya? Sí. El componente que podríamos llamarlo la macropolítica, de las grandes visiones de qué queremos hacer. Hay también que generar garantías para los ciudadanos, para los votantes, y en eso nosotros vamos a tener que ir a territorio, tenemos que hablar no solo con el gran dirigente en una reunión en Quito, en la Casa de la Cultura, sino ya ir a las parroquias y las comunidades, hablarles directamente de la problemática en su territorio, evitar que caigan en la lógica chantajista o clientelar del gobierno de Noboa, que va a desplegar obviamente todos los recursos, y plantearles alternativas de vida en donde les podemos decir, verá, ya mismo le va a caer aquí el gobierno y le va a ofrecer A, B, C, D y Z. Le va a ofrecer un bono especial como el Jóvenes en Acción, ahora le van a llamar Indígenas en Acción seguramente, porque ni siquiera saben la diferencia entre eso y hablar de los pueblos y nacionalidades, la construcción de la democracia comunitaria, etcétera. Van a seguramente querer destruir el tejido social que existe en las juntas de agua, en las juntas de regantes, etcétera. Todo eso ya sabemos que van a desplegar por parte del gobierno de Noboa. Sí. Y el mensaje es, miren, si el Estado quiere nuevamente, quizás por estos meses, portarse generoso, venga, acepte todo lo que pueda venir de parte del gobierno, pero el voto es secreto. Y usted tiene esa autonomía para el día de las elecciones hacer esa reivindicación y poder votar por un proyecto que les dé una alternativa, no momentánea, sino de futuro, ¿no? Que cambie las condiciones estructurales que nos han condenado a la pobreza. Genial. Y antes de eso bueno, ya lo borraron, pero había un comentario de alguien que decía que no le importaba el tema del feminismo y todo eso. Y yo creo que es importante. Yo sé que hay cosas, yo como feminista digo, hay cosas importantes y que tenemos que también buscar esos consensos. Sin embargo, si no nos preocupamos del tema de la paridad, del feminismo, de lo que significa también las mujeres, también mujeres indígenas, mujeres mestizas, mujeres blancas, negras, etcétera, nos va a seguir sucediendo lo que está pasando en el gobierno de Daniel Noboa, donde a cada mujer que ve la violenta. O sea, violenta a la vicepresidenta, violenta a su ministra, violenta a periodistas, violenta a todo el mundo. Y claro, después decimos que eso no me importa, porque esto lo que envía es un mensaje directo a las personas, a la comunidad, precisamente de que puedes seguir violentando. Si tienes el poder, puedes violentar a cualquiera. Entonces, creo que es importante también asumirlo. Entiendo que hay gente que no es feminista, no pasa nada, pero sí es importante también tenerlo en cuenta. Y con el tema de lo del medio ambiente, también, o sea... Pero sí lo abordamos, Alondra, y ¿sí? No quiero rehuir a ese tema. Lo abordamos en la sección de contenido relativo a igualdad de género, sí, a derechos sexuales y reproductivos, a la lucha contra la violencia, tanto psicológica, simbólica como material, física, etc. Todo eso está extremadamente bien cubierto y incluso en los puntos delicados llegamos a grandes avances, digamos, porque esto tiene que terminar con una redacción final, ¿no es cierto? Y encontramos la manera de que podamos aplicar una promesa que tiene Luisa desde la campaña anterior, que es la no regresión, que es la no criminalización, que es fortalecer a nuestro sistema de salud pública para atender a todas las mujeres víctimas de la violencia de cualquier tipo. Okay. Entonces,
incluso en eso tenemos unos avances gigantescos. No te voy a decir que chévere, con entusiasmo, todo el mundo aplaudió la iniciativa, pero en una negociación, en un acuerdo, tú sales, bueno, todo, ya, pues sí, ya, con este texto me quedo, ya, ok, Claro. avancemos. Sí. Entonces, hasta en eso logramos avances muy importantes y significativos que creo que recogen además el sentimiento general de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Ahora, hablemos un poco con cierta honestidad y mea culpa, porque hoy veía un tuit del Presi, o sea, de Rafael Correa, hablando algo con respecto a lo del nulo ideológico, y por ahí salieron algunas personas que mencionaban, es que hay un audio que está circulando que evidentemente es falso, o sea, no digo evidentemente porque hay mucha gente que se lo cree, pero si buscas un poquito igual ves que es falso y todo. Entonces, claro, muchos le dicen al Mashi ya no tuitees, que no sé qué, que lo otro, que cuidado, que qué pasa con la unidad, etcétera. Hace unos días entrevistaba a Fernando Muñoz Miño y decía que la RC también tiene que tener ciertas responsabilidades y asumir ciertas responsabilidades. No se trata de asumir culpa, sino de responsabilidades. Así mismo como Pachacutic y demás, y sentarse a conversar. Hay puntos muy, muy problemáticos, como por ejemplo, me están preguntando aquí, Yasuní. Aquí al frente mío le he preguntado al Mashi sobre el tema de Yasuní. Y hay otros temas que pueden ser problemáticos dentro de la Revolución Ciudadana para abordarlos. ¿Están dispuestos también en la Revolución Ciudadana a llegar realmente a esos acuerdos mínimos en pro de un país? No en pro de un partido, ojo. No estoy hablando en pro de Leonidas Giza. Estoy hablando de un país que sí está dividido en estos temas y que hay jóvenes que están apelando a otras cosas. ¿Están dispuestos? Por supuesto, o sea, y eso lo ha dicho Luisa, ¿no? Yo no voy a hablar a nombre de ella es la principal y única vocera para hablar de lo que se va a plantear en términos del diálogo estratégico y profundo con Leonidas Giza, la CONAIE en general, Pachacutic más ampliamente, pero lo que yo te quería hacer es el recuento de lo que ya hablamos la vez pasada. Entonces, todos estos temas los abordamos, todos los abordamos, porque... Por ejemplo, tú no puedes abordar exclusivamente el tema del Yasuní fuera del contexto ambiental, social, económico, productivo, la balanza de pagos, las divisas, las fuentes fiscales. Entonces, todo eso, ok, si hacemos esto, ¿cuáles van a ser los compromisos para compensar aquí, para compensar allá? Entonces, por ejemplo, lo que dijimos es, imagínate terrible cuando Daniel Noboa, voy a dejar el petróleo bajo tierra, pero además no voy a cobrar los impuestos a los millonarios. Aguanta un ratito, pues. O sea, si haces acá un sacrificio fiscal enorme, tienes que cobrar, tienes que cerrar la brecha de elusión y evasión, pero inmediatamente. Ok, si ya dejo de exportar petróleo, que son 100,000 barriles, 80,000 barriles, ok, multiplica eso por $70, multiplica por 365 días, ya, bueno, ¿y de dónde voy a sacar los dólares que ingresen al país para sostener la dolarización? Bueno, entonces tenemos que luchar contra la fuga de capitales, evitar que el dinero se vaya. Y eso no es que se hace desde la noche a la mañana, tienes que tener una política planificada, pero que implica una economía política complicada. Porque ¿quiénes fugan los capitales? ¿Los más pobres o los más ricos del país? Los más poderosos del país. Entonces implica que hay que procesarlo con bisturí, pero hacerlo, tener la decisión política, pero con responsabilidad técnica con el país. Entonces, a ese nivel de detalle lo hicimos, ok. ¿Cómo vamos a ir sustituyendo las fuentes de divisas, las fuentes fiscales, con una política tributaria, con una política de balanza de pagos, con una política de regulación a la banca que vaya compensando esos grandes flujos? Con relación, por ejemplo, a la cuestión en general de la moratoria petrolera, era, ok, a ver, ¿qué significa moratoria petrolera? Porque suena bonito, ya no saquemos nomás ni un barril, pero tú tienes ciertas dependencias, decías, bueno, hay una cosa de decir, no, por ejemplo, nueva frontera expansiva en el suroriente, que es una zona que no tiene explotación petrolera, ok, quitemos el suroriente del camino. Chévere, ya tienes un avance en materia, ok, no nuevos bloques, de acuerdo. No concesiones nuevas privadas, pero tal vez sí públicas. No permitir la privatización de Sacha. Claro. Sí a la reversión del oleoducto de crudos pesados porque no queremos que las transnacionales se sigan llevando eso cuando ya le pertenece al Estado. La privatización de Sacha están haciendo ahora. Están haciendo ahora y es un punto de consenso. Sí. Entonces hicimos un recuento de nuestras luchas históricas en donde la principal línea de acción de la CONAIE de las movilizaciones de los 90s
era la nacionalización de los recursos naturales. Claro. ¿Sí? Entonces dijimos, a ver, la CONAIE emergen al debate público, sí, luchando por la plurinacionalidad, pero también por la nacionalización de los recursos naturales y de la renta petrolera. Y ese salto se cumplió con la Revolución Ciudadana, sí, cuando era 80-20 y hasta que llegó la Revolución Ciudadana que se equipararon esas condiciones en favor del Estado. Yeah. Entonces, todo eso hablamos, hicimos una revisión histórica para poder llegar a unos acuerdos que tengan sentido, que sean responsables con todos y que no simplemente sean pues retórica de lado y lado, sino que puedan aterrizarse. Pero en este caso estamos viendo que hay toda una planificación desde la derecha. Yo sí quiero advertir a toda la gente moderada, correísta, en favor de Leonidas, todos en el país, no caigan en la manipulación, en la cizaña que va a instrumentar la derecha. Han escogido ya a sus voceros, a la señora Cecilia Velázquez, ya no es de Pachacuti, ella trabaja en el gobierno de Noboa, en la Secretaría de Pueblos, sí, con Noboa, es funcionaria de Noboa, y los medios la entrevistan como analista, subcoordinadora de Pachacuti, ni sé qué vaina, por favor. Eso es parte de la manipulación para que no se logre esta gran unidad que va a salvar a nuestro país. Por eso yo puse también un mensaje hace unos días diciendo, ojo con la sensatez, a no comer cuento. Ahorita todo extremadamente escépticos. Por principio no crean en nada que le llega hasta que podamos ultra confirmar y ver qué se puede hacer a partir de ahí. Todo, la gran mayoría de lo que está circulando ahora es contenido falso o antiguo o descontextualizado para querer sabotear la esperanza de todo un pueblo, ¿no? Sí. Y ese es el principal pedido.